El estruendo ensordecedor de un disparo resonó a través de las polvorientas llanuras de piedra mientras Isabel Mendoza apretaba a sus dos hijos pequeños contra su cuerpo delgado, los últimos vestigios de esperanza desvaneciéndose de sus ojos hundidos. La primavera de 1885 no había traído más que pena a la joven viuda, cuya tumba de su esposo todavía estaba fresca en la ladera rocosa detrás de su deteriorada granja. El disparo vino de un cazador de guajolotes silvestres, no de bandidos como ella había temido inicialmente. Pero el terror momentáneo había resumido la vida de Isabel estos últimos meses. Vigilancia constante, miedo implacable y la certeza corrosiva de que estaba fallando como madre. Su despensa estaba vacía, excepto por un puñado de frijoles secos y un poco de harina enmohecida. Las mejillas, una vez sonrosadas de sus hijos, se habían vuelto demacradas, su energía agotada después de 4 meses de comidas insuficientes. «Mamá, tengo hambre», susurró Lucía, de 7 años, tirando de la desgarrada falda de Isabel. Mateo, de 5 años, asintió solemnemente al lado de su hermana, sus ojos demasiado sabios para un niño tan joven. «Lo sé, cariño», respondió Isabel, alisando el trenzado cabello castaño de su hija. «Tendremos algo pronto». Pero la promesa le sonó hueca en la lengua. La sequía había matado su pequeña huerta, y sin Carlos para cazar o trabajar por un salario, las opciones de Isabel se habían reducido a casi nada. Ya había vendido el reloj de bolsillo de Carlos, su anillo de bodas, y cada objeto de valor que una vez poseyeron. Mientras el sol subía más alto en el cielo despejado azul grisáceo, Isabel tomó una decisión que le desgarró el alma. Caminaría hasta Cruces del Valle, a 15 kilómetros al este, y le pediría al padre que encontrara hogares para sus hijos. Lágrimas corrían por su rostro mientras empacaba sus escasas pertenencias en una pequeña bolsa de tela. «Vamos de viaje», les dijo, forzando alegría en su voz. «Pónganse su mejor ropa». La caminata fue ardua, especialmente para el pequeño Mateo, cuyas botas estaban gastadas hasta las suelas. Para el mediodía, Isabel ya lo cargaba con los brazos doliendo, pero determinada. Lucía caminaba en silencio a su lado, ocasionalmente recogiendo flores silvestres que brotaban desafiantes de la tierra reseca. Todavía estaban a 5 kilómetros del pueblo cuando la nube de polvo apareció en el horizonte. Isabel se tensó, instintivamente poniendo a sus hijos detrás de sus faldas. Por estas zonas, los extraños a menudo significaban peligro. Mientras el jinete se acercaba, Isabel pudo distinguir la silueta de un hombre de espaldas anchas sobre un potro alazán musculoso. Daniel Rojas había estado arreando ganado desde Sonora hasta Chihuahua cuando se había separado de la manada para buscar agua por delante. A sus 35 años, ya era un veterano del camino, su piel curtida por el sol y el viento, sus ojos penetrantes bajo el ala de su sombrero gastado. Había luchado en la guerra de Reforma, arreado ganado a través de medio país e incluso pasado un invierno atrapando en las montañas, pero nada lo había preparado para la vista ante él ahora. La mujer parecía que podía volararse con un viento fuerte, su vestido colgando de su figura, su rostro pálido bajo el sombrero de sol. Pero fueron sus ojos lo que atrajo la atención de Daniel, desafiantes a pesar de su obvia desesperación, protectores mientras resguardaba a 2 niños pequeños detrás de ella. «Señora», dijo, levantando su sombrero y deteniendo su caballo varios pasos atrás para no asustarla. «Daniel Rojas, ¿ustedes se dirigen a algún lugar?» Isabel tragó saliva enderezando sus hombros. «A Cruces del Valle. Estamos bien, gracias». Los ojos de Daniel se entrecerraron mientras observaba las mejillas hundidas de los niños y las manos temblorosas de la mujer. «Todavía le queda un buen trecho, señora. Me alegraría darles un aventón a los pequeños». «No necesitamos caridad, señor Rojas», respondió Isabel, aunque su voz vaciló cuando Mateo lloriqueó contra sus faldas. Daniel desmontó lentamente, manteniendo sus movimientos deliberados. «No es caridad lo que intento, señora, solo cortesía común». Llegó a su alforja y sacó un paquete envuelto en tela. «Tengo algo de cecina y galletas de campaña aquí. No es mucho de comer, pero mantendrá las fuerzas». Ante la mención de comida, ambos niños miraron hacia arriba con esperanza. Isabel vaciló, su orgullo luchando con la necesidad. Cuando el estómago de Mateo gruñó fuerte, la decisión fue tomada por ella. «Es muy amable. Gracias», dijo suavemente, aceptando el paquete con manos temblorosas. Mientras los niños comían vorazmente, Daniel se enteró de que Isabel Mendoza era viuda hacía 9 meses, que la sequía había destruido sus cultivos y que su vecino más cercano estaba a 20 kilómetros de distancia. «¿Dónde está su familia, señora Mendoza?», preguntó él suavemente. «Al sur, en Oaxaca. Me desheredaron cuando me casé con Carlos». La voz de Isabel era plana, desprovista de autocompasión. «Era inferior a mi posición según mi padre.
Daniel asintió, entendiendo perfectamente cómo las rígidas estructuras de la sociedad podían destrozar familias. Su propio padre Nuncalo había perdonado por elegir el campo abierto sobre el negocio familiar de comercio en Veracruz. ¿Y qué la lleva a Cruces del Valle hoy?, preguntó, aunque algo en sus ojos le dijo que ya sabía la respuesta. Isabel miró a sus hijos, asegurándose de que estuvieran distraídos con su comida antes de hablar. El padre de allí. He oído que a veces encuentra hogares para niños que... Su voz se quebró y ella volvió la cabeza, sus hombros temblando en silencio. Daniel sintió algo retorcerse en su pecho. Había visto dificultades en la frontera. Fue testigo del cálculo cruel de la supervivencia que, a veces, forzaba elecciones imposibles. Pero la dignidad silenciosa de esta mujer ante tal devastación lo conmovió profundamente. «Señora Mendoza», dijo suavemente, «me dirijo a un rancho a unos 30 kilómetros al norte de aquí. Un hombre llamado Villalobos busca un cocinero y ama de llaves. Paga bien, y hay una cabaña para trabajadores con familias». La esperanza brilló brevemente en los ojos de Isabel antes de apagarse. «No puedo cocinar nada elegante, señor Rojas, y estos dos», hizo un gesto hacia sus hijos. «Necesitan vigilancia, ningún capataz de rancho quiere la carga de niños bajo los pies». «Villalobos es diferente», insistió Daniel. «Su esposa murió el invierno pasado. El lugar necesita un toque de mujer, y me parece que él daría la bienvenida a algunos jóvenes alrededor. Hace que un lugar se sienta como un hogar». Isabel estudió su rostro, buscando engaño. No encontrando ninguno, preguntó: «¿Por qué nos ayudaría? Usted no me conoce». Daniel miró hacia sus botas por un momento antes de encontrar su mirada. «Mi mamá murió cuando yo tenía 9 años, un año de sequía como este. Mi papá no pudo solo con 4 pequeños. Dio a mi hermana menor a unos primos en el sur». El dolor en su voz era crudo incluso después de todos esos años. «Nunca la volví a ver». La mano de Isabel voló a su boca. «Lo siento mucho». Daniel asintió una vez bruscamente. «Yo también, señora. Yo también. Ahora, ¿me permitirá ayudarla a usted y a estos pequeños?». Isabel miró a sus hijos, ahora dormitando el uno contra el otro en la escasa sombra de un mezquite. La comida en sus estómagos había devuelto el color a sus mejillas. La idea de renunciar a ellos le había estado destrozando el corazón. ¿Podía confiar en este extraño con su futuro? «Necesito llegar al pueblo de todos modos», dijo finalmente, «para enviar un mensaje al padre de que no necesitaré su ayuda después de todo». El rostro de Daniel se iluminó con una sonrisa genuina, transformando sus rasgos curtidos. «Es una idea excelente, señora Mendoza. Podemos detenernos allí de camino». Ayudó a Isabel y a los niños a subir a su caballo, insistiendo en que él caminaría a su lado. Mientras viajaban, Lucía llenó a Daniel de preguntas sobre su caballo, su sombrero, la conducción del ganado y todo lo demás que su mente curiosa pudiera conjurar. Daniel respondía con paciencia, ocasionalmente haciendo reír a la niña con cuentos de los desatinos del cocinero de ruta y los novillos obstinados. Para cuando llegaron a Cruces del Valle, Isabel se encontró riendo ante la descripción de Daniel de un vaquero novato que intentó ordeñar un novillo. Era la primera vez que se reía desde que Carlos murió y el sonido la sorprendió. Daniel notó que su mano voló a su boca como para capturar la risa escapada. «Reírse no es desleal a la memoria de su esposo, señora Mendoza», dijo en voz baja, para que los niños no pudieran oír. «Imagino que a él le gustaría oírla de nuevo». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero asintió. Le gustaría. A Carlos le encantaba una buena risa. En el pueblo, Daniel esperó con los niños mientras Isabel hablaba con el padre Gómez. El padre pareció aliviado por su cambio de planes, confesando que encontrar hogares para 2 niños habría sido difícil en estos tiempos difíciles. «Dios provee, señora Mendoza», dijo dándole palmaditas en la mano, a veces en forma de vaqueros cansados del camino. Isabel compró algunos suministros con la pequeña cantidad de dinero que el padre le insistió en tomar del fondo de la iglesia. Él insistió. Daniel añadió café y panela de sus propios suministros, y partieron hacia el rancho Villalobos mientras las sombras de la tarde se alargaban a través de la pradera. Acamparon. Esa noche, bajo una arboleda de sauces junto a un arroyo poco profundo, Daniel encendió una pequeña fogata y preparó una comida, simple pero llenadora de frijoles, cecina y galletas de campaña ablandadas en café. Después de que los niños se durmieron envueltos en la manta de repuesto de Daniel,
Isabel y Daniel se sentaron junto a las brasas moribundas de la fogata. «Hábleme de su esposo», dijo Daniel suavemente. Isabel se sorprendió por la petición. La mayoría de la gente evitaba mencionar a Carlos como si su nombre pudiera evocar un dolor demasiado difícil de soportar. «Era amable», comenzó vacilante. «No solo conmigo, sino con todos. Podía mirar una cosa rota y ver cómo arreglarla». Una pequeña sonrisa jugó en sus labios. «Incluyéndome a mí, supongo. Yo estaba bastante rota cuando nos conocimos». «¿Cómo fue eso?», preguntó Daniel, añadiendo una pequeña rama al fuego. «Mi madre murió cuando yo tenía 17 años. Mi padre se volvió diferente, duro. Arregló un matrimonio para mí con un asociado comercial de casi 35 años mayor que yo». Isabel se estremeció al recordar. «Carlos trabajaba como peón de establo en la hacienda de mi padre. Me ayudó a escapar la noche antes de la boda». Daniel silbó bajito. «Un hombre valiente». «Tal vez tonto», admitió Isabel. «No teníamos nada, pero Carlos decía que el amor y el trabajo duro nos sacarían adelante». Su voz se quebró. Y así fue, hasta que la fiebre se lo llevó. Daniel guardó silencio por un largo momento. «Mi mamá solía decir que la medida de una vida no está en su duración, sino en su impacto. Parece que su Carlos vivió una medida completa». Isabel asintió, lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. «Así fue. ¿Y usted, señor Rojas? ¿Cuál es su historia?». Daniel se rió. «No hay mucho que contar. Un niño criado en Veracruz que no podía atracar la vida de la ciudad. Luchó por la República. Luego se fue al norte cuando terminó la guerra. He estado cabalgando por los caminos desde entonces». «¿Ninguna esposa esperando en algún lugar?», preguntó Isabel, luego sonrojándose por su atrevimiento. «No, señora. Nunca encontré una mujer dispuesta a aguantar a un hombre que está fuera de casa más de lo que está en ella». Sus ojos reflejaron la luz del fuego mientras la miraba. «Aunque últimamente he estado pensando en establecerme en algún lugar. Uno se cansa de dormir bajo las estrellas todas las noches». Su conversación derivó hacia temas más ligeros. Libros que habían leído, lugares que habían visto, sueños que una vez tuvieron. Isabel se encontró riendo de nuevo, y Daniel pensó que el sonido era más hermoso que cualquier música que hubiera escuchado en los lujosos salones de Veracruz. El viaje del día siguiente fue más fácil con Isabel y los niños tomando turnos para montar. Mientras Daniel caminaba, para última hora de la tarde, coronaron una colina y vieron el rancho Villalobos extenderse ante ellos. Una casa principal sólida, varios edificios anexos, un corral con caballos y vastos pastizales salpicados de ganado. Isabel sintió que el pánico se elevaba en su pecho. «Señor Rojas, no estoy segura». Daniel la corrigió suavemente. «Le irá bien, señora Mendoza. Villalobos es un hombre justo». «Isabel», ella respondió, «si vamos a usar nombres de pila». Daniel sonrió. Las comisuras de sus ojos se arrugaron. «Isabel le queda bien». Roberto Villalobos era un hombre de pecho en barril de unos 55 años con una voz atronadora y una manera sorprendentemente gentil con los niños. Después de escuchar su situación, le mostró a Isabel una cabaña acogedora cerca de la casa principal. «Mi Elena mantuvo esto listo para cuando contratáramos ayuda con familias», explicó. «Ha estado vacía demasiado tiempo. Me hace bien al corazón ver otra vez a pequeños aquí». La cabaña era simple pero en buen estado, con 2 pequeños dormitorios, una sala principal con una estufa de cocina y una mesa con 4 sillas. Isabel pasó la mano sobre la madera lisa, imaginando a sus hijos comiendo comidas regulares aquí, creciendo fuertes, estando seguros. «El puesto es suyo si lo quiere», dijo Villalobos. «Comidas para los peones, mantener la casa principal, remiendos. Nada que no pueda manejar, apostaría». «Gracias, señor Villalobos», dijo Isabel, su voz espesa por la emoción. «Aceptamos agradecidos». Villalobos asintió claramente complacido. «Daniel, ¿te quedas o regresas a tu arreo?». Daniel vaciló mirando a Isabel. «El capataz me dio 10 días para explorar. Podría quedarme unos días, ayudar a la señora Mendoza a establecerse». Isabel sintió una curiosa mezcla de alivio y algo más que no podía nombrar ante sus palabras. Eso sería muy amable. Durante los siguientes días, Daniel ayudó a Isabel a reparar el techo de la cabaña. Construyó estantes para sus pocas pertenencias y construyó pequeñas camas para los niños con madera que Villalobos proporcionó. Por las tardes, después de que Isabel había preparado las comidas para los peones y acostado a los niños, Daniel la visitaba trayendo café o ocasionalmente un pequeño dulce para los niños. Se sentaban en el pequeño porche de la cabaña, viendo emerger las estrellas, hablando de todo y de nada. Isabel se encontró esperando con ansias estos momentos tranquilos, incluso mientras se decía a sí misma que no se encariñara demasiado con el vaquero, que pronto se iría. En el 6º día de Daniel en el rancho, una fuerte tormenta eléctrica rodó desde las montañas. Los niños estaban asustados por el estruendo de los truenos.
e Isabel les estaba contando historias para distraerlos cuando un golpeteo llegó a la puerta. Daniel estaba allí, la lluvia chorreando de su sombrero. ¿Está goteando el techo?, preguntó sin preámbulos. No, está sólido. Su trabajo aguanta, respondió Isabel confundida. Bien, se quitó el sombrero goteante. ¿Le importa si espero aquí lo peor? El techo del cuarto de peones no es tan sólido como el suyo. Isabel sabía que el techo del cuarto de peones estaba perfectamente sólido. Ella había ayudado a la esposa de Villalobos a enjarrar las paredes el otoño pasado, según los peones, pero ella dio un paso a un lado para dejar entrar a Daniel. Los niños estaban encantados con su presencia. Daniel los entretenía con títeres de sombras proyectados por la lámpara contra la pared hasta que finalmente se durmieron a pesar de la furia continua de la tormenta. «Es bueno con ellos», observó Isabel mientras estaban sentados junto a la estufa bebiendo café. Daniel se encogió de hombros. «Es fácil ser bueno con pequeños tan dulces como los suyos». «No siempre lo fueron», admitió Isabel con una pequeña risa. Carlos solía decir que Lucía podía ganarle en gritos a un puma cuando se lo proponía. «Me lo creo», se rió Daniel. «Ella tiene espíritu». La conversación decayó cómodamente mientras la tormenta comenzaba a amainar. Isabel sabía que debería sugerir que Daniel regresara al cuarto de peones ahora que la lluvia había disminuido, pero no podía reunir el valor para decir las palabras. «Me voy mañana», dijo Daniel abruptamente. «El capataz esperará que regrese». Isabel sintió que su corazón se hundía, pero mantuvo su expresión neutral. «Por supuesto, los niños lo extrañarán». «¿Solo los niños?», preguntó Daniel suavemente, su mirada intensa. Isabel miró sus manos. Todos lo extrañaremos. Usted ha sido muy amable». La amabilidad no tuvo nada que ver, Isabel. La voz de Daniel era baja, casi áspera, al menos no después de ese primer día. El corazón de Isabel latía con fuerza mientras elevaba sus ojos a los de él. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que he estado poniendo excusas para quedarme porque no soporto la idea de alejarme de usted». Daniel se pasó una mano por el cabello, claramente luchando con las palabras. «Yo sé que es demasiado pronto después de su pérdida. Yo sé que todavía está de duelo, pero nunca he conocido a nadie como usted, Isabel Mendoza». La respiración de Isabel se cortó en su garganta. «Daniel, no necesita decir nada», la interrumpió. «Solo quería que lo supiera antes de irme. Tal vez podría escribirle. Tal vez podría volver por aquí después del arreo». Isabel se puso de pie y se acercó a la ventana mirando la noche lavada por la lluvia. Sus sentimientos eran un tumulto de culpa, esperanza, miedo y algo peligrosamente cercano a la alegría. «Carlos me hizo prometerle algo antes de morir», dijo finalmente, todavía de cara a la ventana. «Me hizo prometer que no dejaría que el dolor me consumiera, que encontraría la felicidad otra vez». Se volvió hacia Daniel. «No pensé que fuera posible cumplir esa promesa». Daniel se puso de pie, dando un paso hacia ella, pero deteniéndose, dejando espacio entre ellos. «¿Y ahora?» «Ahora creo que quizás Carlos me conocía mejor de lo que yo me conozco a mí misma». La voz de Isabel era apenas un susurro. «Me gustaría mucho que me escribiera, Daniel, y que volviera por aquí». La sonrisa que se extendió por el rostro de Daniel fue como el amanecer rompiendo sobre las llanuras. «Volveré, Isabel. Tiene mi palabra». Fiel a su promesa, Daniel regresó 4 meses después. Para entonces, Isabel y los niños se habían vuelto fundamentales para el rancho. Lucía ayudaba a recolectar huevos del gallinero. Mateo seguía a Villalobos como un cachorro devoto, e Isabel había transformado la casa principal en un hogar nuevamente. Daniel llegó con la primera nieve del invierno, trayendo regalos para los niños y un pequeño paquete para Isabel que contenía un diario encuadernado en cuero. «Para sus historias», explicó cuando ella lo abrió. «Me dijo una vez que solía escribirlas». El hecho de que él hubiera recordado un detalle tan pequeño de sus conversaciones conmovió profundamente a Isabel. En las siguientes semanas, mientras Daniel ayudaba a preparar el rancho para el invierno, su relación se profundizó. Descubrieron valores compartidos, temperamentos complementarios y un respeto mutuo que formó la base de un afecto creciente. Los niños lo adoraban. Daniel le enseñó a Mateo a tallar formas simples de pino suave y le mostró a Lucía cómo identificar huellas de animales en la nieve fresca. Por las tardes, les leía de un libro de cuentos de aventuras que había llevado en sus alforjas durante años. «Usted ha cambiado».
observó Isabel una tarde mientras estaban sentados junto al fuego después de que los niños se durmieran. ¿Cómo? Preguntó Daniel levantando la vista de la rienda que estaba reparando. Es más suave, más paciente. Cuando nos conocimos había una inquietud en usted. Daniel consideró esto. He pasado la mayor parte de mi vida persiguiendo horizontes, pensando que el siguiente valle podría contener lo que sea que estaba buscando. Sus ojos se encontraron con los de ella. Resulta que lo que estaba buscando estaba aquí desde el principio. 3 días antes de Navidad, Daniel le pidió a Isabel que caminara con él hasta el arroyo congelado detrás de la cabaña. El sol de la tarde proyectaba largas sombras azules a través de la nieve mientras caminaban en un silencio cómodo. Me han ofrecido un puesto permanente aquí, dijo Daniel finalmente. Villalobos quiere que lo ayude a expandir la manada para la primavera. Es una noticia maravillosa, respondió Isabel, con genuino placer en su voz. Los niños estarán felices. ¿Y usted? Daniel dejó de caminar, volviéndose para enfrentarla. Las mejillas de Isabel estaban sonrosadas por el frío, sus ojos brillantes. Yo también estoy feliz. Daniel tomó sus manos enguantadas en las suyas. Isabel, sé que solo ha pasado un corto tiempo y si necesita más tiempo lo entiendo, pero la amo. Amo a sus hijos. Quiero que seamos una familia. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas que rápidamente se congelaron en sus pestañas. Daniel, yo... Antes de que responda, la interrumpió. Hay algo que debe saber. No le pido que olvide a Carlos. Él siempre será parte de usted, parte de los niños. Yo nunca querría cambiar eso. Isabel apretó sus manos. A Carlos le habría caído usted bien, dijo suavemente. Él habría aprobado al hombre que se robó mi corazón. El rostro de Daniel se iluminó de esperanza. ¿Eso significa que sí? Isabel susurró. Sí, me casaré con usted, Daniel Rojas. Su boda se celebró el día de Año Nuevo, 1886, en la casa del rancho Villalobos. El padre Gómez cabalgó desde Cruces del Valle para realizar la ceremonia. Lucía esparció agujas de pino en lugar de pétalos de flores, y Mateo llevó solemnemente el simple anillo de oro que Daniel había comprado a un platero en Durango. Mientras intercambiaban votos ante la chimenea crepitante, Isabel sintió la presencia de Carlos como una bendición suave. Ella siempre lo amaría, siempre honraría su memoria, pero su corazón se había expandido para abrazar este nuevo amor, esta segunda oportunidad de felicidad. Esa noche, después de que la pequeña celebración había terminado y los niños estaban dormidos en sus camas, Daniel e Isabel se pararon en el porche de lo que ahora era su cabaña, contemplando el cielo lleno de estrellas. Nunca pensé que encontraría esto, dijo Daniel, con su brazo alrededor de la cintura de Isabel. Un hogar, una familia, a usted. Isabel se apoyó contra él, extrayendo fuerza y calor de su presencia sólida. Cuando Carlos murió, pensé que mi vida había terminado. Luego, cuando vino la sequía y se acabó la comida, se estremeció al recordar. Ese día en el camino iba a renunciar a mis hijos en lugar de verlos morir de hambre. Y en cambio encontró el valor para confiar en un extraño. Daniel terminó por ella. El momento en que usted ofreció llevarse a mis hijos y luego dijo que me llevaría a mí, también. Isabel se giró en sus brazos para enfrentarlo. Ese fue el momento en que la esperanza regresó a mi vida. Daniel bajó su frente para descansar contra la de ella. Supe en el momento en que la vi parada en ese camino polvoriento, protegiendo a sus hijos con nada más que voluntad y amor, que usted era la persona más fuerte que jamás había conocido. Quería ser digno de esa fuerza. Lo es, susurró Isabel. Todos los días, de mil maneras, lo demuestra. Su beso fue gentil, una promesa de la vida que construirían juntos. Sobre ellos, las estrellas giraban en sus antiguos patrones, siendo testigos de otra historia de amor forjada en el crisol del norte de México, un amor nacido de la desesperación y la bondad, templado por la pérdida y fortalecido por la esperanza. La primavera llegó temprano ese año. La tierra se puso verde. Las flores silvestres alfombraron las llanuras, y el rancho Villalobos prosperó. Isabel plantó una huerta de 3 veces el tamaño de la anterior, con Daniel y los niños ayudando a cuidarla. Lucía comenzó la escuela en Cruces del Valle, cabalgando hasta allí con Daniel cuando él tenía negocios en el pueblo. Mateo seguía a su nuevo padre a todas partes, aprendiendo las formas de los caballos y el ganado.
En una tarde cálida de abril, mientras estaban sentados en su porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos escarlata y púrpura, Isabel tomó la mano de Daniel, la colocó suavemente sobre su estómago. «Necesitaremos una cabaña más grande para el invierno», dijo suavemente. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par, luego se llenaron de lágrimas cuando comprendió. «Un bebé». «¿De verdad?» Isabela sintió sus propios ojos brillando. «De verdad». Daniel soltó un grito que asustó a una liebre cercana al vuelo. Levantó a Isabel de su silla y la hizo girar, ambos riendo de alegría. Más tarde, mientras yacían en la cama, con la mano de Daniel descansando protectoramente sobre la nueva vida que crecía dentro de ella, Isabel reflexionó sobre el viaje que los había traído aquí. Desde las profundidades de la desesperación en ese camino polvoriento hasta este momento de perfecta satisfacción, parecía ser una eternidad y un parpadeo. «¿En qué estás pensando?», murmuró Daniel soñoliento a su lado. «Que la vida es extraña y maravillosa», respondió Isabel. «Que a veces nuestras mayores bendiciones vienen disfrazadas de nuestros momentos más oscuros». Daniel la trajo más cerca. «Y a veces vienen disfrazadas de vaqueros cansados del camino». Isabel se rió suavemente. En efecto, así es. Fuera de su ventana, la noche de piedra estaba viva con los sonidos de la primavera. Sapos croando desde el arroyo, el lejano aullido de un coyote, el crujir de nuevas hojas en la brisa gentil. Dentro, envueltos en los brazos del otro, Isabel y Daniel Rojas soñaron con el futuro que construirían juntos. Un futuro nacido de una súplica desesperada y una respuesta que lo había cambiado todo. «Llévese a mis hijos», había dicho una viuda hambrienta. «Y a usted también», había respondido el vaquero. Y en ese momento, dos vidas rotas habían comenzado a sanar, forjando un amor que perduraría a través de todas las estaciones por venir.